vamos a continuar con la sesión de ponencias número 3, la tercera sección del seminario, y esta, al igual que las otras sesiones, va a estar dividida en dos mesas. En este caso, una mesa va a atender los problemas relacionados con la lectura y la segunda mesa va a atender los problemas relacionados con los usuarios. Muy relacionados entre las dos, pero tenemos un grupo de investigadores y expertos en el tema de cada una de las áreas que van a tratarlas en su momento. Tengo el privilegio de compartir mesa con personas, además de amistades, muy de renombre y muy conocidas en nuestro medio. Voy a obviar un poco la lectura de los currículums en virtud de darle la palabra a ellos mejor, porque son precisamente los que deben tener la palabra en este momento y no yo. Vamos a comenzar la presentación de esta mesa con la doctora Elsa Margarita Ramírez Leiva, quien es doctora doctora en Ciencia de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, es investigadora titular de nuestro centro y profesora también del posgrado, todos la conocemos, de nuestro posgrado de Bibliotecología y Estudio de la Información. Ella nos va a presentar un trabajo titulado La formación de lectores jóvenes desde la perspectiva bibliotecaria. Doctora. Gracias, muy buenos días. Bueno, yo quiero antes que nada aclarar la historia de este documento, porque fue primero una presentación, una introducción para el seminario cerrado que tuvimos el día 7, con un grupo de colegas que voy a nombrar porque bueno, son muy numerosos: el doctor Héctor Guillermo Alfaro de aquí del IBI, el doctor López Yepes, la maestra Nidia Rojas Morales de la Escuela de Costa Rica, el doctor Ariel Gutiérrez de Tabasco, la doctora Celia Mireles de San Luis Potosí, Zaira Dafón, Loredo de la Universidad del Valle, espero que no me falte ninguno, y con ellos estuvimos trabajando en el seminario cerrado esta propuesta que era formación de lectores para jóvenes. Pero después de discutir y de discutir acaloradamente sobre el tema, las aportaciones de los colegas nos han hecho, o más bien construimos entre todos, una reorientación de esto que va a ser nuestro proyecto colectivo, pero que yo voy a leer algunas de las ideas que se manejaron y que nos dan un poco de fundamento para este trabajo. Y también agradezco mucho la ponencia del doctor García Pérez, que de alguna manera nos ha dado un marco, un piso para introducir este tema y continuar. Y ahora se va a llamar la formación de lectores para bibliotecólogos, pero más bien va a ser la formación de bibliotecólogos como lectores. Creo que por ahí tenemos que ir afinando también el proyecto, porque como les digo, se fue de alguna manera afinando en la reunión. Y siguiendo con la idea del doctor que nos antecedió, consideramos que el uso pleno de la lengua de una región o de un país constituye el factor esencial de identidad y enlace con la comunidad que la habla y la escribe. Asimismo es reflejo de su cultura, pero también es fundamental para comunicarse, acceder y apropiarse de los contenidos locales y de los que se producen en otros ámbitos y otros grupos. Y aún más, es fundamental en la formación o conformación subjetiva, sensible e intelectual de los individuos y también en el desarrollo social y cultural de toda sociedad o nación. Para toda persona, la lengua en su forma oral y escrita requiere no solo ser aprendida, también requiere de su dominio y acrecentamiento, que resultan de una práctica constante de ambas, dado que los textos con los que debe interactuar el lector no se agotan con el número de veces leídos, ya que siempre hay una ilegibilidad que desafía y que aparece siempre algo nuevo en una palabra, una letra, una coma, un punto que cambia el sentido del texto y de la lectura. Además, desde luego, los distintos abordajes que tienen los autores siempre nos van a presentar un texto nuevo,
difícil quizás o fácil, pero siempre es un reto para el lector. Por otra parte, pues sabemos que la lengua nunca es, el aprendizaje de una lengua nunca es total, nunca es de una vez y para siempre. La lengua es siempre dinámica, siempre se está actualizando, modificando, y por eso siempre esta dificultad de poder decir aprendí mi lengua, pues no, es un proceso de toda la vida. Ya lo decía Goethe, tengo 80 años y creo que no he aprendido todavía a leer, ¿no? Sigo aprendiendo. Aparte, la sinergia que se establece entre la oralidad y la lectura y la escritura con las experiencias del lector contribuyen a la expansión de cada una de ellas. En la actualidad, pues como sabemos, el modelo cultural y social privilegia la información y el conocimiento registrado, y hoy se valoriza como un recurso estratégico, lo sabemos. Hoy es de alguna manera este modelo cultural que ha dado lugar, que también está en la globalidad, en el desarrollo de las naciones, y también eso ha propiciado que hoy a los ciudadanos se les exijan mayores competencias de lectura y escritura, así como el dominio de la tecnología electrónica, para que puedan construir conocimiento, innovarlo, aprovecharlo, resolver problemas. El discurso que ya sabemos que proviene de estos organismos como la OECD, la UNESCO, la Organización de Estados Iberoamericanos, la Federación Internacional de Asociaciones, la IFLA, que han estado generando políticas de lectura, de información, para que las distintas naciones las asuman y las lleven a la práctica, ya que tiene más de 10 años que están trabajando en esto. Sin embargo, en estudios que hemos hecho de comunidades, por ejemplo, de estudiantes de bachillerato que ya han alcanzado un nivel casi de 18 años de estudios, más o menos, 16 años de estudios, o incluso universitarios, hemos observado graves deficiencias en la comunicación escrita e incluso oral, tanto de instituciones de educación superior, media superior, públicas y privadas. O sea, no es nada más en las públicas, lo que les impide al estudiante aprovechar plenamente los contenidos. Y ante tal situación, algunas, muy pocas bibliotecas universitarias han emprendido programas para promover la lectura entre los estudiantes, a fin de modificar, y también han estado trabajando en modificar de alguna manera los espacios bibliotecarios para favorecer otras prácticas de lectura. Pero como decimos, todavía son muy pocas estas bibliotecas que están trabajando en ello. Porque de alguna manera lo que se pretende también es romper este vínculo entre este grupo y en general de la población, entre este grupo de lectores y la biblioteca, mediada por la lectura escolar, que muchas veces es obligatoria, y también el uso de la biblioteca se vuelve obligatoria, y el vínculo social entre ellos se rompe en el momento que se termina el proceso educativo. Incluso en las entrevistas que hemos hecho, los alumnos dicen: bueno, es que en la biblioteca no encuentro nada, prefiero internet, y me ahorro, porque hasta dicen la palabra, me ahorro el tener que ir a la biblioteca. Y también es importante señalar el otro punto, que es que en algunas instituciones del sector bibliotecario se considera que las comunidades de estudiantes de estos niveles, por su grado escolar, han superado los problemas relacionados con las habilidades de la comunicación escrita. Además, por la edad, pues son hábiles usuarios de la cultura digital, nos rebasan. Ante tales certezas, el tema de la formación de lectores parece una impertinencia en la tradición de las bibliotecas universitarias, en tanto que es una función que más bien se considera para el sector de bibliotecas públicas y escolares. Por tanto, nosotros en la comunidad universitaria, pues no consideramos en nuestra formación ese aspecto. Los bibliotecólogos de las diferentes bibliotecas tenemos que aprovechar la oportunidad de hacer que la biblioteca se convierta en un verdadero espacio de formación.
Y yo quiero aquí destacar esto que el filósofo catalán, el filósofo de la educación, Jorge La Rosa, señala y dice: la función del profesor es la de mantener viva la biblioteca como un espacio de formación, es mantener. O sea, es algo que históricamente la biblioteca ha sido un espacio de formación. Veamos en Alejandría, Pérgamo, Persia, estas bibliotecas, ahí se formaban, ahí se generaba el conocimiento, ¿no? Entonces, por eso él habla de mantener, no de que apenas vamos a hacerlo, ¿sí? Pero necesitamos la otra parte. O sea, si el profesor tiene esta función, ¿cuál es la función del bibliotecario? Se necesita esta otra mitad. Y como aclara el autor citado, no significa producir estudiosos o prosélitos en general, o personas que nada más cultivan el puro saber, ¿no? Este saber intelectual, sino que lo que propone es que la lectura vaya más allá y conforme al sujeto, al ser, ¿no? Que la lectura se vuelva una experiencia, que sea una parte, que la lectura sea también una formación del ser, ¿no? Que se use para eso. En 2013 él escribió, bueno, a mí me pareció un espléndido texto, Las experiencias de lectura, donde en todo su texto va, de alguna manera, destacando la relevancia de la biblioteca en esta formación del ser, en estas experiencias que los lectores van teniendo, ¿no? En esta necesidad de la lectura para algo que nos pareció muy fundamental, como es ese conócete a ti mismo. O sea, si bien hay que conocer de todo lo que nos rodea, pero este conócete a ti mismo nos lleva al interior nuestro. Dado lo anterior, tuvimos me voy a saltar para no cansarlos. Nosotros tuvimos una discusión sobre esta necesidad de que el bibliotecólogo forme lectores y haga de la biblioteca un espacio de formación. Entonces surge una propuesta por parte del doctor Alfaro, que escribió además también un espléndido artículo sobre el tema de los bibliotecarios en esta función de formar lectores, y ahí es donde empezamos a cambiar de alguna manera la orientación del proyecto, cuando nos dice, bueno, pero para formar lectores, el bibliotecólogo tiene que ser un lector, y tiene que haber, y también pensamos, ¿no? Y tiene que haber hecho él de la biblioteca un espacio de formación. Y empezaron a salir algunos ejemplos, incluso el doctor Yepes, que nos dice que los estudiantes de periodismo no leen el periódico. Nos decía también, por ejemplo, aquí la doctora Luisa Orera, mis estudiantes de bibliotecología no leen un libro. Entonces, un poco sí va confirmándose la hipótesis del doctor Alfaro, que nos decía, es que el bibliotecólogo, no, más bien, bueno, no lee, pero podríamos decir que, como él dice, lee poco. Entonces, bueno, de ahí empezamos nosotros precisamente a pensar, a reflexionar, que a donde deberíamos de también enfocarnos más sería a formar a este bibliotecólogo como lector. Y aquí nada más, bueno, cito algunos aspectos de Héctor Guillermo Alfaro de su capítulo, que retoma Adolfo Rodríguez y dice, bueno, Adolfo Rodríguez dice, ¿cómo va un bibliotecario a promover la lectura si él mismo no es lector? Entonces dice Héctor, la conseja popular estipula, pregunta con el ejemplo. Entonces, de ahí empiezan a surgir preguntas, estos del texto del doctor Alfaro, ¿por qué los bibliotecarios no son auténticos lectores, siendo que el centro de su actividad son los objetos impresos, ¿no? Los libros, las revistas? ¿Será que este problema se origina desde su propia formación como bibliotecarios, lo que estaría significando una insuficiencia en la educación bibliotecológica que los incapacita para cumplir en la función de la formación de lectores? ¿Qué acontece en la relación entre bibliotecario y usuario dentro del contexto de la biblioteca como mediadores de lectura? Entonces todo esto nos fue llevando precisamente a repensar el proyecto, y de alguna manera Alfaro nos va mostrando el camino y dice, bueno, es que para que haya usuarios lectores se necesitan profesores de bibliotecología lectores, para formar alumnos lectores que den lugar a bibliotecarios lectores y que en cuanto tales formen usuarios lectores. O
sea, hay toda una cadena que tenemos que ir resolviendo. Desde luego, pues no podemos reformular en corto tiempo un plan para que todos los profesores se sumen a esta propuesta y veamos cómo podríamos, en la relación profesor-alumno en el campo bibliotecológico, propiciar que nuestros alumnos sean mejores o más lectores, o lectores por placer, y no nada más el lector que lee lo obligado de la bibliotecología, y a veces pues se la ahorra, ¿no? Si se puede. Entonces, bueno, como decimos, esto nos lleva a reformular nuestro proyecto, y ahorita vamos a pasar con la doctora Celia, que nos va a hacer favor de leer nada más a lo que llegamos. Eso a lo que llegamos, perdón, a eso no llegamos. Hay que romper eso. Sí, bueno, hay que romper ese lazo. Hay que romper el lazo que no nos está llevando a formar otro. Bueno, aquí en este proyecto, en esta mesa de iniciativa de la doctora Elsa Ramírez, se está dando, pues yo veo aquí una gran oportunidad para generar oportunidades y escenarios que nos permitan, mencionábamos, escuchar. Muchas veces lo que pasa es que no escuchamos lo que está pasando en nuestro entorno, lo que están pidiendo nuestros estudiantes, nuestros usuarios o nuestros mismos compañeros. No nos escuchamos y a veces no sabemos ni qué estamos trabajando unos y otros. Y también es también una oportunidad para contar. También se hablaba en esto de estas actividades lectoras, la parte de contar y posteriormente escribir historias. Y esta es una nueva historia que tenemos la oportunidad de escucharnos en el mundo bibliotecario, ver qué estamos haciendo. Hay muchos, así podemos tener hipótesis de que los bibliotecarios no leen, pero tenemos ejemplos de bibliotecarios que sí leen. Hay bibliotecas o bibliotecarios que iniciativa propia han tenido o han hecho formación, programas de formación, a lo mejor aislados, pero también esta oportunidad de escuchar esas experiencias que nos puedan enriquecer y dar una vertiente, ¿verdad? Decía la doctora, no vamos a iniciar así una reforma educativa, pero el escuchar y el difundir lo que estamos haciendo, lo que hay, pues ya es un gran paso para fomentar esta necesidad que, como el doctor magistral, el doctor David García Pérez nos decía, pues nos dé la oportunidad de formar ciudadanos bellos y sanos, ¿verdad? La formación del ser, no solamente académico, sino también la parte personal, ¿verdad? Que es la que se tiene que fomentar. En todo esto en relación, pues bueno, los objetivos que nosotros llegamos o establecimos de una manera primaria o de borrador, es el diseñar un programa de actualización bibliotecológica enfocada al área de formación de lectores, que articule los ejes de competencias lectoras, fomento de la lectura por placer y el desarrollo de las habilidades informativas. Muchas cuestiones que consideramos ya existen, pero hay que reflexionar y replantear de otra forma. Y los objetivos particulares, en una primera instancia, está elaborar un estado de la cuestión sobre la formación de lectores que existen actualmente, detectar la situación del estudiante de bibliotecología con relación a la lectura, con los comentarios que ya realizaba la doctora Elsa Ramírez, a través de una revisión de los programas educativos de las escuelas de bibliotecología, identificando cuál es la orientación que se da en las mismas para que el bibliotecario pueda ser formador de lectores. Otro objetivo sería destacar qué tipo de lector estamos formando desde nuestra disciplina, si es el crítico, el que lee por obligación, o solamente la lectura técnica o la lectura por placer. Otro objetivo será cómo se está formando a los bibliotecólogos, para formar lectores, y por último diseñar un programa metodológico en formación de lectores. La estructura del programa que se propone es, en una primera instancia, destacar la formación del bibliotecólogo como lector. En segundo, realizar una plataforma bibliotecaria, más bien tomando como pauta la biblioteca como plataforma para generar
esta situación, y después la proyección social del mismo. En términos muy generales, los objetivos, hay falta redefinir algunas cuestiones, pero es el tema que estamos tratando de hacer ya como proyecto y con compromisos ya establecidos y fechas que ojalá nos den en una primera instancia el panorama de cómo está y qué es lo que deberíamos de hacer. Pero esta opción que se puede dar al bibliotecólogo que se está formando y el que ya está en funciones para prepararse, para formar lectores, creo que es una gran iniciativa que ha tenido la doctora. Gracias. Pues con el apoyo de ustedes, y la idea también es conformar un discurso propio desde la bibliotecología sobre la lectura, porque generalmente nos llegan los discursos de otros sectores, muchas veces que son meramente cuantitativos, que persiguen que el lector lea muchos libros. Ya lo decía Emerson, ¿no? ¿De qué sirve leer muchos libros si estos no realmente le hacen nada al sujeto? O el sujeto no hace nada con esas lecturas. Entonces, nada más para terminar, me gustaría leer un fragmento de una poesía de este magnífico poeta persa Omar Khayyam, que dice: conócete a ti mismo, advertirás qué diferencia el bien del mal, antes que al frente de los demás. Hurga a fondo en tu interioridad. Si a conocerte a ti mismo llegas, evitar el mal a tu alcance estarás. Despierta al punto dormilón y mira la maravilla que dentro de ti respira. Eso es lo que queremos que haga la lectura de los lectores, que nos despierte y que descubran esa maravilla que tienen adentro, y que la biblioteca sea ese espacio de experiencias para el lector, de esas experiencias que lo hagan precisamente conocerse a sí mismo. Muchas gracias. Gracias a la doctora Elsa Camille y a la doctora Mireles por la presentación de esta ponencia. Una difícil tarea de provocar la lectura entre los jóvenes con la competencia que tienen las computadoras y el internet, pero muy alentadores resultados. Seguimos con el desarrollo de la mesa y toca el turno a Juan Carlos Marcos Recio. El doctor Marcos Recio es doctor en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene una larga trayectoria también en la actividad docente y de investigación, y también tiene un máster en Información y Documentación de la Universidad de Madrid. Le damos la palabra con el tema el impacto de la lectura, el impacto en la lectura del marketing y la publicidad en España y México. Muchas gracias, Salvador. Buenas tardes a todos. En realidad, ahora que estamos en tiempos electorales, yo vengo a cumplir una promesa. Los políticos lo dicen, pero luego lo hacen. Yo vengo a cumplir una promesa, y la promesa es que en el 29º coloquio de investigación bibliotecológica, para los que están aquí y asistieron, hicimos un estudio en torno a cómo fomentar la lectura a través de la publicidad, el modelo Gandhi, y aquí mismo nos comprometimos a hacer lo mismo en el caso de España. Bueno, pues les traemos los resultados ya de ese trabajo. Hemos trabajado fundamentalmente en el sector editorial, hemos hecho un trabajo de campo con las principales editoriales en España. Hemos hablado con los jefes de marketing también para ver qué estrategias publicitarias están haciendo para fomentar la lectura. Y en último lugar hemos hecho un trabajo de campo con alumnos de la Facultad de Ciencias de la Información y de la Facultad de Ciencias de la Documentación, que en teoría serían lectores. También ese trabajo se mandó a la Universidad Autónoma de Chiapas, a la Universidad de San Luis Potosí, a la Universidad de Chihuahua, a los que agradezco públicamente la contribución que hicieron con estas propuestas. Hay una doble propuesta de qué están haciendo los profesores y qué están haciendo los alumnos. Bueno, en realidad lo nuestro es mucho más light. Si se fijan ustedes en el programa, figura una persona más, que es Joaquín Rodríguez. Joaquín Rodríguez es probablemente la persona que más sabe en España de edición, se lo aseguro. Lo único que dijo que no quería figurar aquí, pero que era nuestro asesor. Por tanto, parte de sus ideas también son de él. Él tiene un blog que se llama Los Futuros del Libro, y es uno de los mejores blogs que hay
en España. Bueno, a nosotros nos toca más la parte de promoción para que se lea. El problema es que nos ven siempre como un poco raros. Parece que el ámbito académico, el ámbito de la investigación es realmente importante, pero si desde el marketing, si desde la promoción no se hacen trabajos, es más difícil, si no se venden libros, es más difícil que haya lectores. Por lo tanto, lo que vamos a ver nosotros de alguna forma es 3 partes. Les voy a dar muy rápidamente algunos datos del sector editorial en España, luego qué dicen los jefes de marketing y por último qué dicen los lectores con respecto a una portada me induce a que se compra un libro o no, el diseño de ese libro es atractivo, lo compro o no. Repito, esos serían datos del estudio. Todos los datos corresponden al 2010, puesto que los del 2011 todavía no se han facilitado. España es la 4ª potencia editorial en el mundo, lo cual es significativo, pero evidentemente el mercado es Latinoamérica. Ahora veremos los datos de exportación, que es la que salva esta situación. Es importante decir que el 2,5 del Producto Interior Bruto de nuestro país, que es una cifra muy alta, se debe también al sector editorial. Eso significa que trabajan alrededor de 14.000 personas y que la mayoría de esas empresas tienen carácter familiar, es decir, pequeñas editoriales que en algún caso fueron creciendo y se hicieron gigantes, tipo Planeta, y otras son simplemente pequeñas editoriales que van funcionando que ya tienen una tradición de unos 40 años en el mercado. Alrededor tenemos 80.000 títulos, ahora lo verán en una transparencia general. Esos serían los datos del sector en España desde el 2005 al 2010. Los empleados, los títulos publicados, la tirada media, lo que cuesta cada libro. Tengo que ir muy rápido, pero luego les explicaré por qué. Esas serían las materias principales. Fíjense que en Ciencias Sociales y Humanidades es la segunda donde más libros se imprimen, 13.497, prácticamente los mismos que en literatura, que es decir, son datos importantes. Y esos son los tamaños de la empresa que hay en España. Editoriales muy grandes hay 19.000, grandes 9.000, medianas 25.000, pequeñas 24.000. Dijimos que la mayoría de ellas tenían carácter familiar, entonces si sumamos 25 y 24.000, estamos por encima del 50%. Y con respecto a la lengua en que se publican los libros, fíjense que es normal, 78,8 se editan en castellano, el 12,9 en catalán, el 1,8 en euskera, un 2,5 en gallego y el resto serían otras lenguas. Con respecto a la facturación, se vendieron 2.890 millones de euros, es decir, un 7% menos que en el 2009. Estamos padeciendo una crisis desde hace 2 años y en consecuencia también se venden menos libros. Con respecto a la venta, supone 228,23 millones de ejemplares y el precio medio de los libros en España está en torno al 12,67. Donde hay una cifra positiva es en la exportación, ya que se incrementó un 3,49 con respecto al 2009, que se había producido ya un descenso del 18,98. Los lectores prefieren comprar en grandes librerías, ahora veremos una gráfica, que fueron las que facturaron 1.026 millones y cadenas de librerías que facturaron 471 millones. Y acabando los datos del sector editorial, nos parecía realmente interesante hablar ya de la venta digital. Y fíjense que está creciendo, no al nivel que quieren los editores, pero tenemos que destacar que el 8,5% de la venta de los libros editados ya lo son en formato digital, y de ellos el 80,2% se compra directamente a través de distribuidores. Y un 0,5% se vendería en la misma página web de la librería por un 10,8% que sería por otros canales. En resumen, de todas estas cifras, quedo muy rápido, se editaron 11.748 títulos en formato digital, de ellos el 64% eran PDF, se digitalizaron más de 25.000 títulos en el fondo de catálogo y se comercializaron 25.570. Bueno, ahora la siguiente problema que se os planteó es los libros son un negocio, hay que plantearlo como negocio. A ese respecto, permítame que les lea una cita de Alberto Achar, que es jefe de mercadotecnia de Gandhi y que realmente es una conferencia que dio el año pasado en Bogotá. Dice: un consejo para los libreros, textual, que nosotros no vendemos libros, vendemos cultura, información y entretenimiento. Y a partir de esto tenemos que crear espacios que sean lugares de encuentro, no solo supermercados de libros, sino en los que usted como lector tenga opciones relacionadas con la cultura y el entretenimiento.
Bueno, yo estoy seguro que tanto los editores mexicanos como los editores españoles saben hacer libros. La pregunta es, ¿saben venderlos? Entonces, un libro lo vende el autor, lo vende una buena portada, lo vende que el texto sea bueno, lo venden los amigos, hoy lo venden en internet y sobre todo hoy lo venden las redes sociales. La opinión en las redes sociales cuenta muchísimo. En el texto viene un dato, el texto que vamos a facilitar al secretario académico, el 80% de la gente que compra en internet lo hace favorecido por sus amigos. Y es un estudio que se ha hecho en 26 países con encuestas elevadas a 56.000. No sé si lo tengo ahora aquí, sino en el texto viene. Es importante quién recomienda esos libros. ¿Quién más interviene en la venta de los libros? El escritor, el autor. Si haces un buen texto, al final ese libro se va a leer. Lo que pasa es que hay tantos libros que no merecen llamarse libros. ¿Quién debe ayudar en la venta? Las librerías, digo. Ajustando el precio y haciendo un esfuerzo para atraer a los lectores. Y en último lugar, las bibliotecas. Bueno, las bibliotecas ya lo saben, me lo salto. Bueno, esos serían los datos de las campañas que se han hecho en España. Estos serían cómo están qué presencia tienen dentro de las redes sociales. Todos tienen Facebook, casi todos tienen Twitter, algunos blogs y otros tienen página web. Esos son los números de visitas, porque no solo hace falta estar en los sitios, sino realmente los datos concretos. Esos serían los 3 últimos meses. Esta es la encuesta que hicimos. En España respondieron 161 y en México 46%. Estos son hombres, estos mujeres. La actividad principal eran estudiantes e investigadores, seguido de empleados. Esto sería cuando les preguntamos dónde compran los libros habitualmente, en grandes librerías en España, en México también en grandes librerías. ¿Compran los libros por el diseño interior y exterior? En España sí el 99%, no el 62%. ¿Compran los libros por su cubierta? Sí el 66%, en México el 16%. Algunos de estos elementos que incidan también en la compra de los libros, los folletos, la información de la web es fundamental en ambos casos. ¿Qué otros factores inciden en la compra? El formato, el papel, la encuadernación, ahí tienen también un poco los datos. ¿Influye el marketing también y la publicidad en la venta de los libros? Claro que sí, en algún caso por encima del 81%. Eso quiere decir que hay que hacer campañas, no solo institucionales de fomentar la lectura, sino campañas de marketing. Y bueno, ¿dónde busca la información dentro de Internet? Las conclusiones me las salto, simplemente quería pedir permiso al moderador para 15 segundos. Parte de este trabajo lo vamos a exponer en las jornadas AMBAC, que me acabo de enterar que Celia va a ser nuestra relatora. Hemos hecho esto, pero desde el ámbito de la lectura juvenil e infantil. Y también les quiero invitar mañana en la librería grande de Miguel Ángel de Quevedo. Vamos a dar una conferencia que se llama El arte de hacer libros para ganar lectores. Entonces están todos ustedes invitados. Siento que ha sido como muy rápido, pero es un trabajo que nos ha llevado casi un año, en el que fundamentalmente yo me he encargado de la parte de marketing. El profesor Sánchez Vigil, que por enfermedad no puede estar aquí y que lleva 20 años trabajando en el sector de editoriales, es el que ha aportado los datos de edición, y María Olivera también, que ha trabajado y nos ha ayudado en esta propuesta. Les pido disculpas por la rapidez. Muchas gracias. Doy las gracias a los participantes de la mesa por la precisión en el tiempo, pero es que estamos un poquito colgados del tiempo por la conferencia anterior que se extendió mucho. Vamos a dar la palabra ahora al doctor José López Yepes, que todos conocemos ya. Él es doctor en Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid, es catedrático de la Universidad en la Universidad Complutense de Madrid, y nos trae el tema sobre, el título de la ponencia es Notas sobre el aprendizaje de la lectura crítica para universitarios, modelo de taller de lectura, Soldados de Salamina, novela y film. Tiene la palabra el doctor López Yepes. Sí, muchas gracias. ¿No? Pues lo habíamos ensayado antes. ¿Es aquí?
Bueno, voy a comenzar, si les parece, mientras se arregla el problema tecnológico. Bueno, quiero dedicar esta ponencia a la doctora Ramírez Leiva, que es mi maestra en los temas de la lectura, es quien me ha iniciado en este nuevo camino para mí, y que además ha hecho posible que yo pueda estar con ustedes en este acontecimiento. Los objetivos... Bueno, pues como les decía, los objetivos de la lectura que salgamos un poquito más tarde en la clausura no importa. Lo importante es que todo quede sobre la mesa, las ideas bien claras y el debate satisfecho. Es que en la presentación vienen fotos de difuntos, fotos antiguos, parece que están transmitiendo una energía un poco difícil a la computadora. puedo dar paso a la siguiente ponencia. A la siguiente mesa. La mesa. Bueno, ok, sí. Entonces, primero vamos a ver si hay alguna pregunta de las ponencias que se acaban de presentar. Por favor, participaciones breves y vamos a dar chance para 2 o 3 preguntas. ¿Sí? Doctora Paz. Respecto a una observación que hizo la doctora Celia Mireles, que vino a colación con la reunión que tuvimos el lunes, ella señala que... ¿Se oye? No se oye, perdón. El micrófono, por favor. Acá ya está el micrófono. Sí, es una observación que hizo la doctora Celia Mireles respecto a que hay bibliotecarios que leen, por supuesto, y una de las temáticas que tratamos en el seminario, y por eso se orientó de esa manera, era de que los bibliotecarios y los bibliotecólogos casi, en términos generales, no leen. Ahora, respondiendo a lo que dice, por supuesto que hay bibliotecarios que leen y son grandes lectores. Ahora, lo que habría que preguntarse es en qué medida son grandes lectores, porque incluso antes de estudiar la carrera ya lo eran o tenían esas inclinaciones, ¿sí? Y no que haya sido necesariamente porque la carrera los orientó a ser lectores, ¿sí? Sino que más bien haya sido después de tener la carrera o incluso antes. Sería una incógnita que también sería para plantearse. Y en cuanto a la hipótesis que manejo, es que por ciertas tendencias o características de la carrera es la que prepara para no ser lectores. Pues puede ser un poco drástico esto, pero bueno, es lo que yo opino a partir de estas observaciones, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Doctora Norma. Bueno, yo voy a romper un vaso, pero a favor de los estudiantes de bibliotecología. No es tan cierto que los estudiantes de bibliotecología no sean buenos lectores, y creo que sí hay materias en el colegio que los inducen a la lectura. O no sé si es que están cambiando las cosas en los últimos años, pero mi experiencia, di muchos años bibliografía y los estudiantes tenían que cumplir con ciertas lecturas. El problema no es que sean lectores, sino que sean lectores comprensivos y que sean capaces de leer rápido, porque al fin y al cabo la tarea del bibliotecólogo es resumir los documentos o hacer conocer
transferir hacia la sociedad qué es lo que hay de oferta en todos los ámbitos del conocimiento. Entonces, esa tarea que tiene que hacer hace necesario no que sean lectores nada más, sino que sean lectores rápidos y comprensivos. Y creo que en eso hemos ido ganando terreno. Mi experiencia en este semestre en particular, ayer quedé muy satisfecha en mi clase, porque los alumnos habían hecho un resumen de cuestiones impresas, y ayer tenían que haber presentado un visionado de un video histórico que está en la página central de la UNAM, que está súper difícil. Yo cuando lo vi me pareció que estaba difícil, pero bueno, pensé que era corto, que era de 20 minutos, y además trataba muy diferentes temas, entonces podía ser interesante para los estudiantes. Y la sorpresa fue que hubo estudiantes, no solamente hicieron el visionado, sino que además hicieron la investigación de a qué se refería, porque los estudiantes no vivieron muchas de las situaciones que estaban en el video, por ejemplo el temblor del 85, porque las generaciones de ahora son ya cercanas a los 90s o de los 90s. Entonces, la sorpresa fue que habían tenido que leer muchísimo para poder, digamos, contextualizar todas las imágenes que estaban en el video histórico del año, creo que es 85-89, y me sorprendí gratamente, porque puedo asegurarles que una buena proporción de los estudiantes lo hizo con entusiasmo y lo hizo bien. Entonces, eso es lo que quería contarles. Como todo, hay pro y hay contra, ¿no? Hay excepciones también en las reglas. No podemos... Es que ahora leen más la imagen que el otro tipo de lectura, y los motiva además. Bueno. Ótima, ¿quieres romper otro vaso? No, ya no, gracias. Leonor García, de Investigaciones Interdisciplinarias. Doctora Elsa, la felicito, celebro que usted tome esta iniciativa de rescatar este proyecto. Yo creo que esta plataforma de la que hablaban no es tan pareja. Los usuarios y los bibliotecarios tienen carencias, están un escalón tal vez más abajo. Yo creo que es un problema no solamente al interior del campo bibliotecológico, es un problema social con respecto a esta falta de hábito hacia la lectura. Entonces me parece que habría que hacer esa proyección justamente considerando ese escalón abajo, con estudiantes que llegan ya con una idea muy diferente acerca de cómo asimilar un conocimiento, y esta competencia de la que hablaba el maestro Gorbea con respecto a el uso de las tecnologías como una forma de acceso al conocimiento, y bueno, pues esta dificultad para tener una actitud crítica frente a lo que es tener acceso a un conocimiento, y todo el abanico que usted abrió, maestra, con respecto al placer, con respecto a la actitud crítica, en fin. Entonces, felicidades, maestra, éxito, y qué bueno que hay esas iniciativas. Doctor Juan Carlos, tal vez sería conveniente incluir dentro de su trabajo de investigación los contenidos, porque se queda en la parte de la presentación de la obra, ¿no? Y como usted bien lo mencionó en su presentación, los libros son reconocidos o se demandan por el contenido y por el autor. Entonces, quedarse en el nivel de frontera de la presentación del libro, del marketing, es interesante, pero sería también interesante saber finalmente qué lee la gente en España y qué lee la gente en México. ¿Hay coincidencias? ¿No hay coincidencias? En fin, porque creo que esa es la parte medular, es una parte que rescatan las doctoras Celia y la doctora Elsa con respecto a la importancia de un lector por el contenido. Entonces, bueno, los felicito a todos en la mesa, muy interesante. Gracias. Ok, gracias. Ya no tenemos más tiempo, por favor. Podemos, después, cuando termine el doctor López Yepes, dar paso quizás a una pregunta más y una réplica de la mesa. ¿Están de acuerdo? Para hacerlo más democrático, porque no me gusta cortar a nadie de la palabra.
Demos entonces la palabra, después de resuelto los problemas tecnológicos del doctor López Yepes, a su exposición. Tiene la palabra, doctor. Gracias. Bueno, les presento mis disculpas por esta pequeña anomalía y también quiero expresar mi gratitud a los compañeros técnicos que han resuelto el tema. En primer lugar, en mi opinión, los objetivos de la lectura científica son, como han visto ustedes en la pantalla, en primer lugar, discernir con profundidad y rigor el contenido del documento y su veracidad. Después, el objetivo es que las personas aprendamos a aumentar nuestra capacidad de reflexión, a aprovechar las ideas que puedan interesar al lector y, en definitiva, la lectura científica pues es un instrumento que permite investigar, formar investigadores y permite también formar estudiantes. ¿Cómo se puede aprender la lectura científica? Yo creo que a través de los siguientes pasos. En primer lugar, y si es posible, conocimiento previo del contenido del texto que vamos a leer. En segundo lugar, leer lenta y atentamente el texto, cosa que no siempre hacemos. Y en tercer lugar, hacer un estudio comparado de las argumentaciones de aquellos textos que, teniendo el mismo objetivo, llegan a conclusiones distintas. Comparar efectivamente textos polémicos ayudan al lector a reflexionar y a poder discernir la veracidad de uno y de otro. En cuanto a los objetivos de la lectura científica, creo que nos permiten establecer dos tipos de lectura. Aquella que permite al investigador obtener nuevas ideas y que además da lugar a la confección de un instrumento que en muchas ocasiones se llama lectura de ficha de investigación. En este caso no voy a hablarles del tema. Si alguien está interesado, en mi libro, Cómo se hace una tesis, hay una descripción más pormenorizada de este tipo de lectura. Y en segundo lugar, la lectura científica como base de reflexión para la docencia. Esta base de reflexión para la docencia tiene aplicación para cualquier disciplina. ¿Qué persigue el maestro, o en su caso el bibliotecario, en este sentido? Pues en primer lugar, a que los alumnos aprendan a buscar y seleccionar las fuentes más valiosas de información. En segundo lugar, conseguir despertar en ello el espíritu crítico e investigador. El espíritu crítico e investigador que muchos alumnos no tienen a lo largo de la carrera, en muchas ocasiones pues por culpa de los maestros. En tercer lugar, este tipo de ejercicio permite conocer todos los contextos geográficos, históricos, literarios y culturales que tienen que ver con el texto. En cuarto lugar, fomento de la lectura de textos a partir de la imagen y de Internet, que son tan atractivos a los alumnos. Esto tiene que ver con esta expresión de amalgama de documentos textuales y de imagen que nos citaba ya el doctor Alfaro. Y finalmente, hacer que el alumno pueda tener ya un criterio personal y pueda proponer conclusiones y observaciones propias. El modelo que se nos ocurre para establecer un recurso didáctico donde esto sea posible tendría en cuenta las siguientes fases. En primer lugar, cuando ya se tiene el tema, hay que buscar exhaustivamente todos los documentos que tengan que ver con el tema, con lo cual el alumno tiene que hacer ya un catálogo de fuentes que tengan que ver con la cuestión. En segundo lugar, enseñarle a seleccionar los mejores documentos textuales y audiovisuales para su estudio. En tercer lugar, que el alumno sea también capaz, cosa que no es difícil, de describir el contexto geográfico, histórico, literario, etcétera, en el cual se mece todo lo relativo con el tema. En cuarto lugar, enumerar aquellas fuentes de documentación que sí que van a ser utilizadas para la comparación. A continuación, hacer una lista de las cuestiones que van a ser objeto de estudio y finalmente, y es el medio de la cuestión, estudiar comparativamente los personajes, las situaciones, etcétera, etcétera, a partir de las fuentes de documentación que ha utilizado el autor de cada uno de los documentos que van a ser objeto de estudio. Si procede, pues también se puede hacer alguna entrevista a algún experto en la materia y finalmente las conclusiones. Este periplo lo hemos experimentado desde hace ya 2 años y efectivamente vemos que el alumno ha logrado interesarse por la cuestión. En la propuesta del taller que les proponemos, pues es obtener datos fruto de la comparación de una novela y de una película. A los alumnos les atrae mucho ver una película, ese es el punto de partida. Les puedo asegurar que después de ver la película han ido a leer la novela y además han necesitado la comparación de los dos textos. La novela se llama Soldado de Salamina, que fue escrita por Javier Cercas, un profesor de literatura española de la Universidad de Gerona, en Cataluña, España, y el filme es de David Trueba, que se hizo un año después. El desarrollo del recurso didáctico. Esto sí que conviene que me presten atención porque es el argumento tanto de la novela como de la película. El núcleo central de la novela es la figura de Rafael Sánchez Mazas. Rafael Sánchez Mazas es padre de Rafael Sánchez Arrosio, autor de una novela muy conocida, El Jarama, que muchos de ustedes sin duda habrán leído. Pues bien, Rafael Sánchez Mazas
fue escritor e ideólogo de la Falange Española y estrecho colaborador de José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la misma, y en particular en el episodio de cómo escapó de su fusilamiento. La guerra civil española estaba acabando y las tropas nacionales avanzan hacia Cataluña. Las tropas republicanas se retiran, arrasando puentes y vías de comunicación para parecer su retirada. Sánchez Mazas está preso en Barcelona y consigue escapar de un fusilamiento colectivo. Cuando sale en su busca, un soldado republicano, que días antes había emocionado a todos los presos bailando al son del paso doble Suspiros de España, le encuentra, le encañona, pero le perdona la vida. Sánchez Mazas se esconde y consigue la ayuda de un grupo de taneses y de habitantes campesinos de la zona, a quienes a su vez él ayudará una vez acabada la guerra. El autor Javier Cercas se convierte en un personaje de su propia novela, apareciendo como un periodista que investiga este suceso pasado para escribir un libro. Finalmente Cercas se obsesiona con la búsqueda del soldado que salvó la vida de Sánchez Mazas. Esto tuvo lugar el día 30 de enero de 1939, 2 meses antes de terminar nuestro conflicto civil. Selección de fuentes, muy brevemente, para la novela, Cercas, antes de la selección de fuentes, la selección de fuentes que hemos utilizado para este estudio es, en primer lugar, la novela, en segundo lugar, la película, y finalmente un tercer libro que se publicó en el 2003, que son conversaciones entre Cercas y Trueba, y son unas meditaciones sobre lo que han hecho. El punto tercero del recurso didáctico sería buscar el contexto. El alumno, con mucha facilidad, va a saber qué era la Falange, cuál fue el papel como partido político oficial del régimen instaurado por el general Franco, qué fue la guerra civil, dónde está el santuario de Santa María del Brugel, que es donde estuvo preso, y finalmente la biografía de Rafael Sánchez Mazas. De todo esto el alumno probablemente no sabe absolutamente nada. A partir de este momento, y con la documentación simplemente que le facilita Internet, ya conoce el contexto en el que tiene lugar todo. Las fuentes de documentación utilizadas en la novela, fuentes orales, se han entrevistado a los hijos de Sánchez Mazas, a personas que han trabajado sobre ellos. Se ha visitado lógicamente el archivo y la biblioteca de Cataluña, recorrer bibliotecas, etc. El autor, lógicamente, ha visitado los lugares. Se obtuvo el diario de Sánchez Mazas, se visitó el archivo histórico de Gerona, etc. Y la película, que no lo veo aquí, está muy pequeñita, pues naturalmente sigue toda la documentación que le ha facilitado Cercas, pero lógicamente además ha utilizado fuentes gráficas de la época, documentos audiovisuales, etcétera, etcétera. Fuentes que lógicamente el novelista no podía transcribir en su texto. Por tanto, aquí tenemos dos tipos de fuentes, las que se utilizan en un texto escrito y las que se utilizan en un documento de carácter audiovisual. Bueno, pues se trata de comparar, de ver cómo ambas han operado en ambos casos. La relación de cuestiones que debe estudiar a uno, pues naturalmente el título, el núcleo argumental, quién era Rafael Sánchez Mazas, la relación novela-película, la verdad del periodista. En la novela es una chica la que narra la historia, en la novela es un periodista. El buque prisión Uruguay, el santuario del Brugel, un soldado del santuario, el fusilamiento, etc. Son las cuestiones en las que el alumno debe comparar y establecer la relación entre las distintas fuentes. ¿Ya? Ya. Pues quería ponerles unos pequeños vídeos, pero no que a pesar de que es muy deprisa, el tiempo pasa y además no se puede volver atrás. Bueno, pues Rafael Sánchez Mazas y el Señor de la Guardia Civil es uno de los ítems, y aquí era un pequeño vídeo que les quería poner de cómo se aparece la tarea, la tarea de documentación en la película. Pero, en fin. Pues no salí. Sí, pero lo que quiero es que se oiga, más que se vea. Ah, es que se oye.
No, es que si les mando la pantalla, no sé. Exactamente. Rafael Sánchez Mata, uno de los fundadores de la vieja falange, relata el horror de su condena y de su ira. El día 30 de enero me fusilaron con otros 30 compañeros. Hola. Hola. Soy Lola. Encantado, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿y usted? Mi padre estaba preso con muchos otros en una prisión que habían hecho en el santuario de Colón. Entonces un día escogieron a 50 y los llevan hasta un bosque cercano, y entonces mi padre se situó el tercero de uno de los extremos, ¿comprendes? De modo que todavía cubrían dos cuerpos y aguantar como pudieron la primera ráfaga, ¿no? Para huir cuando hubiera un poco más de confusión, gente, por desgracia, retorciéndose en el suelo, todas estas cosas horribles de los fusilamientos. Entonces, efectivamente se colocó ahí, empezó la ráfaga, y cuando estaba en el otro extremo, esto es lo que yo creo recordar que contaba mi padre, pues él salió corriendo. Se puso a correr y se cayó en un hoyo. Y entonces pues se agazapó allí como pudo, y según contaba, creía haber observado que alguien se asomaba, incluso que le veía, o él al menos creía recordar haber visto la silueta. Y que entonces alguien decía, ¿veis algo por ahí? Y dice, no, por aquí no hay nadie. Y se fue. Y dígame, con todo este material que está usted recogiendo, ¿qué es lo que piensa hacer, más o menos? Pues no lo sé todavía. No lo sé muy bien. La película, es respuesta a la película. Y antes de terminar ya, tengo otro pequeño vídeo donde se ve que tiene 8 minutos, lógicamente no puedo ponerlo. En consecuencia, ustedes, si son tan amables, pueden ver la película en YouTube, que está a disposición de todos. Yo les puedo dar la referencia o lo buscan directamente. Si voy a leer las conclusiones, es que tengo libertad. Bueno, aquí tenía más videos documentales. La naturaleza sobre la novela, no se sabe exactamente qué clase de novela es. Yo creo que es una novela histórica, aunque realmente no aparece ese término en ningún momento. Es una crónica periodística por un lado, por otro lado hay una parte de ficción, sobre todo lo que se refiere a la búsqueda del presunto soldado que vive ya jubilado, ya mayor, lógicamente, en una residencia de ancianos en Dijon, en Francia. Aquí tengo unos pequeños vídeos también sobre cómo el autor de alguna manera reconstruye escenas como si parecieran de la época, naturalmente sin serlo, en la huida, y ya voy a terminar, como les decía, con las conclusiones. Todo esto se refiere a la búsqueda de lo que llamamos el soldado desconocido. En la última fase de la novela dice lo siguiente: no le he contado una cosa, le dije a Miralles, que es como se llama el presunto soldado desconocido. Sánchez Mazas conocía al soldado que le salvó. Una vez le vio bailando un pasodoble que el jardín del Museo, solo. El pasodoble era Suspiros. De España. Miralles bajó de la acera y se arrimó al taxi. Apoyó una mano grande en el cristal bajado. Yo estaba seguro de cuál iba a ser la respuesta, porque creía que Miralles no podía negarme la verdad. Casi como luego pregunté, ¿era usted, no? Tras un instante de vacilación, Miralles sonrió ampliamente, afectuosamente, mostrando apenas su doble hilera de dientes desvencijados. Su respuesta fue no. Y así termina la novela y así termina la película, con la duda de que si realmente este señor jubilado, residente en una residencia de ancianos francesa, era realmente el soldado desconocido. Conclusiones.
La propuesta de taller de lectura que les hemos expuesto es un instrumento que permite al estudiante percibir el contexto, los personajes, las situaciones en el más amplio sentido de los hechos objeto de estudio y acostumbrarse a contemplar los mismos desde diversas perspectivas de las fuentes utilizadas por los autores, en este caso un novelista y un cineasta. La película dirigida por Trova es una adaptación muy fiel de la novela, tanto en su desarrollo como en su filosofía. Participa del afán de documentarse del modo más profundo posible. Con frecuencia la película es transcripción cinematográfica de algunos pasajes de la novela. Se advierten no obstante algunos cambios. Como he dicho antes, en la novela el protagonista es un periodista, en la película es una chica. Las fuentes orales reales utilizadas en la novela aparecen con los mismos protagonistas. La película se enriquece, como es lógico, con documentales de la época o reconstruidos imitando el ambiente de la misma, como se ve, por ejemplo, en el fragmento dedicado a la huida de civiles hacia Francia. Tanto la película como la novela, hasta la última conclusión, dejan en el aire la posibilidad de haber hallado al soldado desconocido, al soldado anónimo. En ambas se reconoce que los muertos de la guerra siguen viviendo en la medida que son recordados, y ambas reconocen que el gesto del soldado desconocido significa la bondad del hombre para sus semejantes en momentos decisivos. Dedico esta ponencia como homenaje a un soldado de la República Española, un soldado desconocido. Muchísimas gracias y de nuevo mis disculpas por no haber podido explicar mejor la ponencia. En todo caso, les agradeceré todas sus críticas y observaciones si lo tienen a bien para seguir por este camino o cambiar de rumbo. Muchísimas gracias. Gracias a los participantes de la mesa. Lamentablemente no tenemos un minuto más ni de pregunta ni de réplica. Me apego a la bondad de nuestros ponentes para que cualquier duda que se tenga o cualquier inquietud, que se acerquen a ellos en el receso para que puedan atender sus dudas. Vamos a dar un fuerte aplauso a todos los participantes de la mesa. Continuamos con la segunda parte de la sesión. Y me acompañan en la mesa el doctor Juan José Calva González. Juan José Calva González es licenciado en Bibliotecología de aquí del programa de Bibliotecología de la UNAM. Es doctor en Ciencia de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, investigador titular de nuestro instituto y miembro del Sistema Nacional de Investigación. El doctor Calva nos ofrece va a dictar una ponencia titulada Los estudios de los usuarios 2.0, avances de investigación. Le damos la palabra al doctor Calva. Muchas gracias. Esto sería una continuación de lo que hemos estado trabajando a partir del seminario anterior y las reuniones que hemos tenido. Desde que el hombre inventó el lenguaje oral para establecer una comunicación con sus semejantes y para intercambiar las ideas que tenían unos a otros, es que la información inició su flujo entre un sujeto a otro. A partir de esta cultura oral o primaria en la cual no se conocía la escritura, se puede decir que las estructuras mentales de los seres humanos se conforman de una forma distinta a la actual, ya que la transmisión de las ideas se tenía que hacer a través de la repetición oral de las ideas que se pretendía que perduraran. Así es como se crearon herramientas mnemotécnicas para que las ideas fueran transmitidas de una persona a otra, como por ejemplo la repetición en grupo, los cantos rítmicos, las historias, las leyendas o los mitos. Así las culturas orales podían transmitir información y conocimiento a las siguientes generaciones. Pero esta no era exacta, ya que no era igual que como se había generado por sus antecesores. Primeramente, entonces se requería que ésta perdurara en el tiempo. Hasta la aparición de la escritura fue que el hombre inició un cambio de esa estructura mental, ya que con la información registrada en un soporte, sea cual fuera este, papiro, pergamino, etc., los hombres ahora podían reflexionar sobre una idea de una forma diferente a la oral, ya que la escritura tiene la ventaja de perdurar en el tiempo tal como estuvo registrada la primera vez. Así aparece la oralidad secundaria, según lo menciona el autor Ong. La actual cultura de alta tecnología, en la cual se mantiene una nueva oralidad mediante el teléfono, la radio, la televisión y los otros aparatos electrónicos que para su existencia y funcionamiento dependen de la escritura y de la impresión.
Así se llega a esta alta tecnología con la aparición de Internet y su utilización para la comunicación entre las personas y por lo tanto para el intercambio y búsqueda de información que necesita un sujeto de una colectividad o de forma individual e independiente. Con la llegada de los dispositivos móviles como las laptops, los teléfonos celulares y la posibilidad de conexión a Internet sin tener que usar cables, aumentó exponencialmente los accesos y por tanto el flujo de información que circula en este medio. También esto aumentó el grado de comunicación entre las personas de diferentes sectores sociales. Así es como la tecnología está unida a la comunicación entre personas que se encuentran distantes, por lo cual, otro autor, Martín, dice: podemos afirmar que las personas y las organizaciones de personas son las que modifican y diseñan los usos de la comunicación para adaptarlas a sus hábitos, a sus intereses, a sus valores y a sus aspiraciones. Así el Internet y su fácil acceso abrió una puerta a la comunicación e intercambio de información, ya sea esta de orden general o académico. El paso siguiente fue este acceso pero inalámbrico, es decir, sin conectarse a un cable. Cuando se menciona lo relativo a las redes inalámbricas, se entiende que están basadas en un enlace que utiliza las ondas electromagnéticas y no el cableado que se usa normalmente. Una red inalámbrica permite que distinta tecnología, es decir, diversos dispositivos remotos, puedan conectarse a la red sin dificultad y por supuesto sin cables, ya sea que se encuentre muy cerca o a muchos kilómetros de distancia. La implementación de las redes inalámbricas no requiere de un cambio significativo en la infraestructura existente, como pasa con las redes cableadas, en las cuales se tienen que hacer modificaciones, es decir, adecuaciones físicas principalmente para la instalación del cable. Es así como aparecen las redes inalámbricas de área extensa, las cuales abarcan un amplio rango geográfico y que se pueden encontrar en los teléfonos celulares o móviles usando el llamado GSM. Así también están los dispositivos que parecen más bien un USB y que conectado a una laptop tienen ese acceso extendido a las redes inalámbricas y por lo tanto a la Internet. El uso de una red inalámbrica nos indica que dos o más terminales, como pueden ser notebook, laptop, los teléfonos celulares o móviles o las agendas electrónicas, por mencionar algunos ejemplos de estos dispositivos actuales, se pueden comunicar sin la necesidad de una conexión utilizando un cable. Entonces, el Internet puede ser accesado desde cualquier dispositivo móvil sin la necesidad de este cable. Así, se tiene que desde un iPhone se puede tener acceso desde cualquier parte del mundo donde se tenga una señal y se tenga contratado el servicio, es decir, se cubre el costo por tener el acceso a Internet. De igual manera, una persona con una laptop, con una tarjeta de módem inalámbrico puede tener acceso sin conectarse a una línea telefónica para ello. Por lo anterior, el acceso a Internet sin la utilización de conectarse físicamente a un cable ahora es posible y con una rapidez y facilidad que hasta los niños pueden hacerlo al tener en sus manos un teléfono celular de tipo iPhone, por ejemplo. Como señala otro autor, Graham, con la web 2.0 el Internet ha llegado a su fase de crecimiento y finalmente en la actualidad está siendo utilizado como originalmente estaba pensado, es decir, poner en contacto a la gente para comunicarse con sus congéneres, para compartir información que necesitan unos y otros y representar un medio de expresión de la inteligencia colectiva de la humanidad donde todos tienen el poder y el derecho de participar. Efectivamente, el uso de Internet ha favorecido que la información fluya de una persona a otra, de un colectivo a otro y con una rapidez que antes no era posible pensar cuando se usaba el correo postal, por ejemplo. Lo anterior puede ser una muestra del éxito que ha tenido el uso de Internet y ser una de las razones por las cuales se ha desarrollado con rapidez vertiginosa. Ya no solo las personas pueden ir a los llamados café Internet para tener acceso, sino que se puede hacer desde un dispositivo portátil. Con el crecimiento de las posibilidades de acceso y la facilidad de no ir a un lugar específico para entrar a Internet, aumentan las posibilidades de utilizar una gama mayor de sectores sociales para tener este acceso.
El acceso a Internet desde cualquier lugar, como puede ser un restaurante, la sala de espera de un aeropuerto, el hotel, la cafetería, el bar o los campus universitarios, es una actividad que se ha vuelto cotidiana en las personas, principalmente los jóvenes que cuentan con un teléfono celular o móvil de última generación. Pero esta conectividad tiene que ser vista en la actualidad desde un aspecto netamente económico, ya que este acceso alguien lo tiene que pagar. Pero también puede reflexionarse desde otro punto de vista, como lo que es el acceso a la información y su aprovechamiento para desarrollar actividades de trabajo, como pueden ser las académicas o de investigación o de otro tipo. Este punto puede ser valorado contra un costo económico cuando se tiene el acceso a Internet y se utiliza un dispositivo móvil como un celular o una laptop. El accesar a Internet y utilizar cualquiera de sus recursos permite rastrear la información que necesita el usuario. Esta utilización puede llevarle pocos instantes o un tiempo más largo. Todo va a depender de la información que esté buscando y de las estrategias de búsqueda que lleve a cabo para obtener la información que satisfaga una necesidad informativa. En el momento que a una persona le surge una necesidad informativa, la facilidad de acceder a Internet desde cualquier punto permitirá que ésta pueda ser satisfecha. Así, si se cuenta con uno de estos dispositivos que se conecte de forma inalámbrica a Internet, en ese momento podrá iniciar la búsqueda de la información que necesita utilizando algún buscador como Google, Copérnico, etc., o bien tener acceso a un catálogo colectivo o biblioteca digital de alguna universidad, como por ejemplo ingresar a Red UNAM y de ahí a la biblioteca digital BIDI, o bien entrar directamente a LibroUNAM, o por otra parte entrar a una revista de texto completo como podría ser Investigación Bibliotecológica. La facilidad de este acceso permite que la comunicación se establezca entre dos puntos, uno donde está el sujeto y el segundo donde se encuentra la información registrada, es decir, ubicada en algún servidor de alguna entidad. La satisfacción de las necesidades de información de los diversos sectores sociales a través del acceso casi ilimitado que se tiene de Internet y sus múltiples recursos que son utilizados en la web ha propiciado algo que podría ser considerado como una nueva fase en el desarrollo social, ya que la información que necesita una persona o un colectivo puede tenerla de una forma casi inmediata. Así, en el fenómeno de las necesidades de información aparece con una regularidad cada vez mayor que las personas, en tanto en lo individual y colectivo, busquen información. Bueno, voy a adelantarme un poquito. Lo que hemos estado nosotros tratando de indagar desde una reunión pasada y ahora hemos estado ya cristalizando de mayor manera es cuál es el uso que se le está dando a la web 2.0 y de estas facilidades de tenerlo de manera inalámbrica, este acceso, para buscar la información que se necesita, pero derivada de la investigación y de la docencia. Y también qué pasa con el fenómeno de la información que no es netamente académica. Para esto hemos estado aterrizando un proyecto colectivo que se llama Usuarios 2.0 de la Información Audiovisual y Textual, del cual ya se han desprendido otros proyectos más pequeños para alimentar este proyecto colectivo. Y algunos de estos proyectos más pequeños son los que están aquí viendo ustedes en la proyección, que es para ver el uso de las redes sociales para la búsqueda de información escolar en alumnos de educación básica en 2 regiones de Xochimilco, que es una región aquí del Distrito Federal, el uso de Internet y las redes sociales en una región del Estado de México, el uso de las herramientas web por los usuarios de la biblioteca, el uso de las redes sociales como un servicio de la biblioteca universitaria, es decir, la biblioteca universitaria, cómo se está adentrando en el uso, por ejemplo, de las redes sociales. Y también el análisis del web 2.0 para recuperar información producto de la investigación, pero en este caso centrado en una comunidad de vitivinicultores en la región de Querétaro. Aquí ver cómo lo están utilizando los que están en el campo de la industria. ¿Sí? El uso del web 2.0 para buscar información que les sirva para producir. Y también el análisis de la búsqueda de información académica utilizando el web 2.0
por los alumnos de ciencia. Me estoy refiriendo a lo que serían los físicos, los biólogos y los matemáticos. Y por otro lado, a raíz de la conformación de un futuro proyecto colectivo, vamos a ingresar a analizar el uso de la Wikipedia para la búsqueda de información en la comunidad universitaria. Para terminar, los participantes del proyecto colectivo que ya está consolidado, que ya está conformado, están inmiscuidos universidades españolas, la Complutense, la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Extremadura y en este caso bueno, aquí le puse CUI, pero ya no somos CUI, el IBE. Y también contamos con tesistas de posgrado, en este caso son 2, y tenemos 4 tesistas becarios adscritos al proyecto colectivo. Y para el proyecto que está en conformación, que sería sobre el análisis del uso de la Wikipedia en una comunidad universitaria, lo estamos conformando en este momento también el IBI y la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Zaragoza, y se está adhiriendo con nosotros una compañera de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bueno, para el próximo seminario, que en este caso creo que va a ser en España, ya presentaríamos avances principalmente del anterior proyecto y lo que hayamos logrado sobre este proyecto que se está conformando actualmente. Muchas gracias. Gracias, doctor Calva. Seguimos con el programa y vamos a darle la palabra a la doctora Isabel Villaseñor Rodríguez, es doctor en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y profesora titular de esta universidad. Presenta la ponencia titulada Redes Sociales Académicas para Usuarios 2.0. Buenos días a todos. En primer lugar quería felicitar a todos los miembros del antiguo CUIF por su tan merecida transformación en el Instituto de Investigación, desearles también suerte y una larga vida y bueno, agradecerles también, claro está, los apoyos que me han prestado para poder estar con ustedes y compartir con ustedes este tema del que vengo a hablarles, ¿no? Es para mí una satisfacción poder comprobar en este caso y en esta edición del seminario cómo se va consolidando este encuentro, estas relaciones que se han venido dando durante estos 9 últimos años y entre lo que es ahora ya el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y la Información y en mi caso el Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense. Bueno, yo lo que vengo a mostrarles fundamentalmente son algunas ideas, algunos asuntos contrastados en bibliografía que he podido consultar. Les muestro el índice que voy a seguir, aunque seguramente no me dé tiempo a ver todo por el tiempo, ¿no? Bueno, voy a hablarles brevemente de estos temas y para centrarnos en lo que es el tema que da el título a la ponencia, que es el de las redes sociales académicas. Quiero hacer una aclaración. Todas estas reflexiones e ideas que quiero comunicarles parten de mi participación en el proyecto de investigación al que ha hecho referencia el doctor Calva hace un momento. Ya les he dado los datos de quiénes lo constituimos y qué título tiene. Y esto que les voy a mostrar tiene que ver con esa primera fase en la que nos encontramos, en la que estamos intentando recopilar toda aquella bibliografía, analizando todo lo publicado sobre el asunto y que todos conocemos como estado del arte o estado de la cuestión en nuestro país. Y fundamentalmente yo, junto con algún otro profesor del grupo, pues me estoy centrando en lo que es el marco conceptual y teórico relacionado con todos estos asuntos. De forma que lo que les voy a mostrar a continuación está pensado fundamentalmente en ese interés que nos guía en consolidar o crear una base firme para poder entender
qué se entiende por red social, usuario 2.0, el contexto de ese usuario, redes académicas, redes sociales académicas, tipos de usuarios 2.0, etcétera, etcétera. Bueno, rápidamente, la idea de la red social, y esto creo que todos lo sabemos, no es de hoy, siempre ha existido como objeto de estudio en disciplinas que no son las nuestras, por supuesto, en la antropología, en la sociología, en la psicología. La red social como grupo de personas que se relacionan y se interrelacionan, como les digo, siempre ha existido y siempre ha sido objeto de estudio. La red natural. Lo que nos ha asustado a todos es cuando de repente se ha empezado a hablar de red 2.0, red virtual, se utilizan muchos términos, ¿no? Aquí les muestro una posible definición que dan dos autores, sobre todo fundamentalmente sociólogos, aunque tienen estudios de antropología y demás, sobre lo que ellos consideran que ha supuesto la red virtual en relación con lo que es la red natural, esa red que todos conocemos y de las que hemos formado parte alguna vez, ¿no? Como ven, la red virtual lo que hace es permitir construir un nuevo perfil al usuario y poder acceder en distintos entornos a información, a conocimiento de otros usuarios y poder navegar, ¿no? Utilizando las nuevas tecnologías. De forma que las redes sociales virtuales, como bien dicen estos autores, no suponen nada nuevo. Salvo que es cierto que están utilizando las nuevas tecnologías, ¿por qué no? Pero como ven, como ellos dicen, y lo pongo textual, se limitan a hacer posible nuestra ancestral tendencia a conectar con otros humanos, ¿no? Bueno, ellos destacan estas ventajas que ha supuesto Internet en relación con lo que es una red social, del tipo que sea, la enormidad, la comunalidad, la especificidad y la virtualidad. Y, no voy a detenerme en lo que caracteriza cada una de estas aportaciones, porque quiero adelantar en la ponencia, y les muestro esta otra visión de las redes sociales virtuales que me pareció muy interesante y que destaca un autor español que se llama David Ugarte, donde habla de la pluriarquía, de esa multiplicidad de agentes que actúan, como dice él, autónomamente, coordinándose espontáneamente en la red, al margen de las clásicas formas y jerarquías. Es lo que él llama el ciberactivismo, ciberturba, y otros ejemplos que pone, como la Contestopedia, y de los que tenemos buenos ejemplos, al menos en nuestro país, en España, y muy recientemente, ¿no? La convocatoria anónima para relacionarlos con motivo de algún asunto, ¿no? Algún acontecimiento ocurrido. A nosotros nos interesan los usuarios, y cuando estudiamos a los usuarios y teniendo en cuenta el modelo que desarrolló el doctor Calva hace unos años, nos interesa muchísimo el contexto en el que se mueven, ¿no? Lo que les rodea. Por eso nos hemos adentrado a conocer qué se entiende por contexto, que él lo desarrolla en sus estudios, y centrarnos en lo que es el contexto de las redes sociales académicas 2.0. El doctor Calva caracteriza de una forma sistemática, muy sintética, el contexto como el rol de un individuo en su vida cotidiana, el conjunto de situaciones pasadas, presentes, futuras, factores internos y externos. En este caso nos interesan los factores externos, que son los que se encuentran fuera del sujeto, y en este caso concreto de las redes sociales académicas, un factor que es determinante en el comportamiento, surgimiento de la necesidad y comportamiento informativo de los usuarios de estas redes, que es la actividad laboral, el hecho de que sean académicos, esto es, personas que se dedican a la investigación o a la docencia en el mundo universitario, ¿no? A impartirla o a recibirla. ¿Qué elementos hay que tener en cuenta a la hora de conocer ese contexto del usuario 2.0? Bueno, la conciencia y conocimiento de lo que se ha dado a llamar cultura 2.0, las herramientas que se usan en ese ámbito, las redes sociales, la metodología que podemos emplear para conocer a ese usuario 2.0, y el conocimiento de estudios previos que se han hecho ya de algunos tipos de usuarios y que cada vez son más frecuentes
por parte de agencias de marketing y que podemos conocer y simplemente tecleando en Google usuarios 2.0 o estudio de usuarios 2.0, ¿no? Y bueno, parto de un concepto de cultura, pero me interesa, voy a adelantar porque me interesa destacar lo que, y creo que lo refleja perfectamente, y a partir de aquí yo trabajo. El profesor Figueroa Alcántara de esta institución, en algunas de sus publicaciones, caracteriza la cultura 2.0 con estos rasgos, ¿no? Es la cultura de obsequiar, de compartir, de colaborar, de reconocerse, de solidarizarse con la sociedad en red, la libre circulación de información, colaboración, intercambio de conocimientos, generosidad para ayudar a otros, reciprocidad, solidaridad. Bueno, ahí ven, ¿no? Fundamentalmente partimos de la concepción de cultura 2.0, usuario 2.0, red 2.0, red social 2.0, a partir de este concepto de la colaboración y de compartir, ¿no? Con el otro, dar al otro lo que es de uno, ¿no? Bueno, algunas de las herramientas que algunos autores han destacado como propias de esta cultura que maneja el usuario 2.0, ahí tiene algunos ejemplos de los que habla el propio profesor Alcántara, ¿no? Bueno, sobre todo ahora ya más actuales, los foros de discusión, correos, grupos de noticias, chat, messenger, los sistemas peer-to-peer, la blogosfera, los portales, las redes sociales, los mundos virtuales, los bienes comunes y por supuesto las wikis. Aquí ya verán en el texto, si se publica, algunos nombres de algunas clasificaciones que se han hecho de usuarios 2.0 y que paso rápidamente para llegar a lo que me interesa. Se trata de que, bueno, de caracterizar lo que ya empieza a conocerse con el nombre de red social académica, ¿no? Algunos autores utilizan el término ciencia 2.0 como sinónimo de este asunto. No es lo mismo e-ciencia que ciencia 2.0, o así lo considero yo. Una cosa es el uso de la tecnología en el desarrollo de la investigación y demás, y otra cosa es el compartir, ¿no? O el uso de la tecnología para poder compartir algunos asuntos que tienen que ver con nuestro ámbito, que es el académico. Una red social académica definida por un informe del que les voy a dar luego la referencia bibliográfica, elaborado por una red, en este caso de bibliotecas universitarias españolas en el 2011, dice que es una comunidad científica que emplea tecnologías participativas para el intercambio de información. Partimos de la idea de que la ciencia es comunicación y es colaboración. Se aplica o se pueden aplicar en la docencia y en la investigación. Evidentemente contamos con el antecedente de los colegios invisibles, de los que todos conocemos, su existencia y desarrollo, y también es cierto que partimos de otra apreciación a partir de estudios de usuarios que se han hecho, y es que la comunidad académica, considerada en todos sus miembros, ¿no? Como son los profesores y los alumnos, es uno de los grupos más estudiados a través de utilizando cualquier metodología y técnica, ¿no? Y luego un asunto que destaca también un autor del que, bueno, daré cuenta en la bibliografía final del trabajo, me interesa destacar sobre todo con los académicos aquí presentes, y es, él dice, el mejor de los servicios en línea, con las más ingeniosas prestaciones imaginables, no puede progresar si no obtiene el interés y la adhesión continua de un buen número de personas. Ayer esto lo destacaba el doctor Ariel Rodríguez, y me parece, bueno, estoy de acuerdo totalmente con él. No tiene sentido que haya, bueno, sí, habrá muchas herramientas que podamos utilizar y muy provechosas, como les voy a mostrar aquí, pero todo depende de la iniciativa de cada uno, es decir, el que queramos participar o no en este circo, ¿no? Que es el 2.0. Algunos beneficios para los académicos, por supuesto la promoción de las redes académicas 2.0, promoción de investigaciones y publicaciones, mejora de posibilidades de colaboración, y hay ejemplos muy cercanos en todos los grupos de trabajo que estamos desarrollando en este seminario, relacionarse de forma rápida y simultánea, compartir recursos, ideas, hipótesis,
disfrutar de los servicios que un grupo de investigación demanda, como puedan ser sistemas de comunicación, medios para compartir recursos, almacén de documentos y foros de discusión. Por supuesto, herramientas como el correo electrónico, la lista de distribución, los blogs, las wikis. Hay algunas experiencias fundamentalmente a título particular, ¿no?, de profesores que utilizan esta herramienta para trabajar con sus alumnos. Bueno, repositorios de prints, redes, tanto las generalistas, algunos piensan, no, es que Facebook o Twitter no nos sirve a los académicos, nos sirve y las podemos aprovechar, ¿no? Y evidentemente las especializadas, los foros, las publicaciones en acceso abierto, de las que se habló ayer, aplicaciones propias de las redes generalistas, como les decía, Facebook, Twitter o algunas más, como aparecen ahí, lo que es el perfil, las búsquedas, grupos, mensajes, etcétera, o aplicaciones específicas, sobre todo centradas en gestores documentales, las plataformas ofimáticas muy desarrolladas, ¿no?, como Google Docs o Dropbox, ¿no?, la idea de la nube, de dejar toda nuestra información en la nube para que otros puedan aprovecharla también, los servicios de noticias científicas, publicación, la doctora Araceli Torres también ayer habló de este asunto, ¿no?, de la publicación y de la edición en línea. Bueno, y a continuación venía una larga relación de algunos ejemplos de redes sociales o de herramientas, no solo redes, sino ya está, ya terminó. Algunos ejemplos que, bueno, no me voy a detener y que verán en la publicación, o bueno, de cualquier forma puedo ofrecerles si quieren a título personal. Ya les digo que es que de buscadores, por ejemplo, de redes sociales académicas, bueno, el que se considera como la red social más antigua, LinkedIn, que, bueno, aunque es una red social de carácter profesional, podemos encontrar en ella también usuarios de universidades de todo el mundo, algunas más especializadas, como estas que les muestro a continuación, desarrolladas por algunas empresas privadas. Estas son ya, o sea, redes académicas, ¿no? Bueno, esta es la que dicen que es la más antigua. Otra que tiene mucho predicamento y es muy utilizada, como es academia.edu. Aquí tienen otra desarrollada por investigadores españoles que abarca todas las disciplinas. Esta la pongo como un ejemplo para que vean que también las humanidades tienen su propia red social, ¿no?, académica, no solo las ciencias puras o duras. Esta es otra específica de España, ¿no?, de investigación, que tiene un servicio de listas de distribución. Y esto que tienen aquí ya son ejemplos de listas de distribución, que es otra herramienta que utilizan los usuarios 2.0 en las redes académicas, ¿no? Esta es, la conocerán porque cubre todo nuestro ámbito, ¿no?, la lista de discusión de DICIC, bueno, refundada además con la denominación en el 2008. Hay, como ejemplo, les pongo un foro de profesores de ciencias de documentación en la UCM, o buscadores académicos, nos interesa también. Este es un recolector internacional de repositorios de documentos disponibles en acceso abierto, otro recolector. Y bueno, en esta referencia que les muestro aquí, que pueden encontrar por supuesto en internet, pues que es la referencia bibliográfica a la que me refería antes, pueden ustedes encontrar un desarrollo más extenso y muchos más ejemplos de herramientas de los usuarios 2.0 en las redes sociales académicas. Y bueno, si necesitan algo más, ahí tienen mi dirección y por supuesto me tienen a mí personalmente para si quieren que les haga alguna aclaración. Muchas gracias por su atención y su paciencia. Agradecemos la intervención de la doctora Villaseñor, y para completar este escenario de cultura, redes, usuarios 2.0, vamos a escuchar a la doctora Luisa Orera, catedrática de la Universidad de Zaragoza, España, con el tema La Biblioteca 2.0, una cara más de la biblioteca.
Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que me han cursado los organizadores del evento para participar en este seminario, que es siempre un placer desde el punto de vista científico y también personal. Y como no podía ser menos, también quiero unirme a las felicitaciones de todos los participantes al antiguo CUIF por su transformación en Instituto de Investigación. Bueno, yo, como ya ha adelantado el doctor Calva, formo parte del equipo de investigación del proyecto Usuarios 2.0 y, como también ha especificado él, dentro de ese proyecto general hay una serie de subproyectos y la parte que a mí me toca desarrollar es la relacionada con la Biblioteca 2.0. Yo simplemente les voy a presentar qué es lo que he hecho hasta ahora, qué puntos he tocado de esa parte que a mí me toca y simplemente el desarrollo, el texto lo tendrán en la ponencia. Lo que trato yo de desarrollar en la parte que me corresponde del proyecto es qué es exactamente la Biblioteca 2.0. Porque no sé si a ustedes, pero a mí me marea un poco esa información que aparece en los medios, muchas veces yo creo que superficial, me atrevería a decir, sobre la Biblioteca 2.0. Entre paréntesis les diré, como ustedes saben, que ya se está hablando de Biblioteca 3.0 hace tiempo, pero nosotros estamos en este proyecto y, por otra parte, yo creo que no se ha desarrollado con profundidad el concepto propiamente dicho. Como digo, se habla mucho de Biblioteca 2.0, pero de aspectos muy deslavazados a veces, y a mí personalmente no me queda claro qué es eso de Biblioteca 2.0. Por lo tanto, cuando yo acometí esta investigación, lo que hice, pues lo que se hace en todos los proyectos de investigación, es seleccionar una serie de bibliografía de la ingente cantidad que existe porque lo difícil es seleccionar la bibliografía, y a través de esa bibliografía seleccionada lo que estoy tratando de hacer es responder a esas preguntas que yo me hago. ¿Qué es la Biblioteca 2.0? ¿Supone, como dicen algunos, un nuevo modelo de biblioteca propiamente dicho? ¿Es una variante de la biblioteca que ya teníamos hace un tiempo? ¿Hasta qué punto afectan las nuevas tecnologías, la web 2.0, en los servicios que damos a los usuarios, etcétera, etcétera? Entonces, esa es la parte que yo estoy desarrollando ahora. Y queda una segunda parte de la investigación, como también se ha especificado, en la que vamos a estudiar cómo han afectado el uso de herramientas a los usuarios 2.0. ¿Se utilizan tanto como se dice por parte de los bibliotecarios, por ejemplo? ¿Hasta qué punto se evalúan los resultados de ese uso? ¿Qué calidad tienen esas herramientas? No nos habremos quedado en la superficialidad de crear una wiki o un blog y luego nos desentenderemos en la biblioteca de ver hasta qué punto es beneficioso el uso de ese blog, etcétera, etcétera. Bueno, no me voy a detener por falta de tiempo y además porque es de todos conocidos. He empezado por unos antecedentes, que es la teoría de la web 2.0, que es la web 2.0, había señalado aquí el origen en 2005, y la definición de aplicaciones, que se entiende por aplicaciones 2.0. Resumiendo, les he puesto aquí un texto, pero resumiendo, son aplicaciones que permiten la colaboración entre usuarios y la creación e intercambio de conocimientos entre ellos. Es una web participativa. También siguiendo con esa definición de la web 2.0, había recogido aquí también unos principios
los principios de compartir, reutilizar, mejora continua, consideración del usuario como fuente de información, confianza, aprovechamiento de la inteligencia colectiva, en definitiva términos que estamos continuamente oyendo cuando un autor o alguien se refiere a la web 2.0. Una vez que nace la web 2.0, pues tenemos ya el origen de la biblioteca 2.0. En el análisis que yo les citaba antes de la producción científica sobre biblioteca 2.0, he tratado de agrupar esa producción científica de acuerdo con unas determinadas categorías, y lo que he observado es que la mayor parte, y sobre todo la parte del principio en la que aparece ese concepto de biblioteca 2.0, aparece en los blogs, en la blogosfera. Por lo tanto, a diferencia de lo que ocurre con otros conceptos, con otras teorías, etc., el concepto de biblioteca 2.0 hay que buscarlo en gran medida en los blogs. Eso no quiere decir que, bueno, les he citado aquí algunos ejemplos que todos ustedes conocen, tanto internacionales como españoles, y como decía, eso no quiere decir que, que solo haya blogs en este momento. Hay una gran cantidad, como también he señalado, de artículos de revista, ponencias, etcétera, enfocados a la biblioteca 2.0. He citado también a algunos autores españoles que me parece que han hecho grandes aportaciones a la teoría de la biblioteca 2.0, como son Margais Arnal, Leiva Aguilera, Merlo Vega y Marcos Mora, por ejemplo. Y el estudio, como se ha señalado también por otra parte por el profesor Calva, el estudio ya de la biblioteca 2.0 comienza a ser objeto de estudio también en las universidades por parte de los estudiantes de mayor o menor nivel que están haciendo trabajos pues, de final de grado, de final de máster, etc. En este sentido he citado también aquí uno dirigido por mí misma sobre la biblioteca 2.0, la penetración de la biblioteca 2.0 en la Universidad de Zaragoza, que por supuesto tienen ustedes también en la bibliografía. Bueno, aquí lo que he hecho es recoger algunas definiciones que me parecen interesantes para empezar a acercarnos al concepto. El término biblioteca 2.0, como habéis recogido aquí, aparece en 2005, y hay definiciones sencillas como la web 2.0 más biblioteca igual a biblioteca 2.0, y otras que desarrollan más la definición, como esta de Serrano Cobos, que resalta una serie de notas características a las que quiero hacer mención, porque luego nos van a servir para enlazar con algunas reflexiones que yo hago al final de esta intervención. Permite y fomenta la participación del usuario, siempre la participación está planeando por encima del concepto de biblioteca, no solo en el disfrute de la misma, sino en su gestión. Es divertida, esto también es una constante, aparece esa idea de la biblioteca 2.0 frente a la biblioteca austera anterior, etcétera, que yo creo que es un tópico, en mi opinión, que hay que desechar, ¿no? Socializa la recuperación y arquitectura de la información, y Margais, por ejemplo, que acabo de citar, la define como la aplicación de las tecnologías y la filosofía de la web 2.0 a las colecciones y los servicios bibliotecarios, tanto en un entorno virtual como real. Y esto es muy importante para ver cómo afecta en estas tecnologías también a los servicios físicos. Bueno, no leeré más definiciones, que las tendrán ustedes recogidas por no pasarme del tiempo, porque vamos muy mal. También he recogido aquí un decálogo que me parece interesante sobre cómo debe ser el bibliotecario 2.0. Es decir, se ha trabajado en lo que es biblioteca 2.0 y también sobre la actitud, a esto se le da mucha importancia, sobre la actitud que tiene que tener el bibliotecario frente a la biblioteca. Una de las innovaciones que constantemente aparece en una gran parte de la bibliografía es que el bibliotecario debe cambiar de actitud frente a lo que había sido la atención a la biblioteca, que pudiéramos llamar, o que llaman algunos más tradicional, porque yo ahí tengo muchas reservas, como les comentáis. Entonces, bueno, aquí Seoane, que es otra autora que ha trabajado mucho sobre biblioteca 2.0 en España, pues recoge una serie de principios sobre los que se debe guiar el bibliotecario. Esto es coherente porque, como hemos dicho aquí muchas veces y hemos oído,
el bibliotecario es un factor clave del desarrollo de una biblioteca y de un determinado modelo de biblioteca. El bibliotecario, por lo tanto, está en relación con la formación del bibliotecario, la importancia de la innovación, etcétera, etcétera. Entonces aquí se recogen una serie también de principios, como ven ustedes, que tienen en la pantalla y en los que yo no me voy a detener. Seré valiente para enfrentarme a la propuesta de nuevos servicios, mostrar ilusión, la idea de ilusión, etcétera, etcétera. Innovación. Otra parte también a la que he dedicado tiempo para desarrollar el concepto de biblioteca 2.0 es a las aplicaciones 2.0, no exactamente a estudiar todas las aplicaciones que existen, sino aquellas que me parecen a mí que se han implantado más, que han penetrado más en las bibliotecas hasta este momento, como son las redes sociales, a las cuales se ha referido ampliamente mi compañera, a los blogs, que es una de las herramientas, y hay estudios en los que se ve que los blogs son una de las herramientas que más, digamos que es la herramienta favorita de la biblioteca 2.0, es decir, que si tuviéramos que elegir para designar qué se usa más en una biblioteca 2.0 de todas estas herramientas, yo me quedaría con los blogs. Las wikis también, los chats, que estos ya pues, se habían incorporado antes de la idea de esta idea de la biblioteca 2.0, y los OPACs con navegación social por medio de marcadores en los cuales pues, el usuario puede participar comentando obras, opiniones, etcétera, etcétera. Hemos visto que a través de esta breve exposición que estoy haciendo, pues en todos esos, del decálogo que he citado, en todas esas definiciones, el papel del usuario es muy relevante. Esto no quiere decir que sea una novedad con la biblioteca 2.0, ya hacía mucho tiempo que los bibliotecarios y bibliotecólogos nos hemos concienciado de que el usuario es la pieza capital de la biblioteca, pero aquí se le da más importancia en esta bibliografía que hemos manejado, y sobre todo el cambio es el cambio que se ve es que cambia y que hay una mayor confianza en la participación del usuario. Es decir, hasta ahora digamos que el bibliotecario era quien decidía cómo dar los servicios, etcétera, quien ponía a disposición la información. Ahora la biblioteca se beneficia de la información que aportan los usuarios, por eso decimos que es una biblioteca participativa, etcétera, etcétera. Pues aprovechamiento de la inteligencia colectiva, que es otra constante, etcétera. Bueno, esto ha sido un somero paso por la idea de biblioteca 2.0 que se desprende de la bibliografía que hemos manejado, y yo quiero acabar esta intervención pues exponiendo algunas reflexiones brevemente que estoy haciendo sobre la biblioteca y qué es lo que me va a llevar a, en definitiva, formular una teoría sobre la biblioteca 2.0, o si quieren ustedes a desarrollar el concepto de biblioteca 2.0. En primer lugar, en la bibliografía que hemos manejado, la biblioteca 2.0 aparece como un nuevo modelo de biblioteca. En muchas ocasiones, incluso, han tenido ocasión de leer ahí alguna definición de las que he recogido, se presenta como una biblioteca que rompe de manera drástica con el anterior modelo que algunos autores definen como decimonónico. A mí, sinceramente, esta postura me parece un poco gratuita, superficial, y mi visión es muy diferente. Yo no creo en que haya habido un cambio drástico y total y absoluto, un corte drástico entre la anterior biblioteca de antes de ayer y la biblioteca 2.0. Al contrario, yo creo que la evolución de la biblioteca desde su creación hace ya muchos siglos ha sido una evolución lenta en algunas ocasiones, más rápida en otras, pero una evolución constante. Por lo tanto, yo creo que la biblioteca 2.0 significa un cambio o un salto en esa evolución significativo, si queremos, pero estamos dentro del mismo modelo de biblioteca, que no es otro que el modelo
que trata de dar servicio a una sociedad de la información que lógicamente utiliza las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Esa es la primera reflexión que aportamos después del análisis de la bibliografía. Luego, por otra parte, se presenta la Biblioteca 2.0 como un término excluyente respecto a otras denominaciones que hemos manejado sobre biblioteca. Es decir, Biblioteca 2.0 sería una biblioteca diferente, por ejemplo, a la biblioteca híbrida, término que hemos estado también manejando y que manejamos hasta ahora en muchas ocasiones. Yo, al contrario, creo que ambos términos son compatibles. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de biblioteca híbrida, ponemos el foco sobre las colecciones. Si nosotros estamos analizando qué tipo de colecciones tiene la biblioteca de la Sociedad de la Información, nosotros vemos que son unas colecciones híbridas, unas colecciones físicas, unas colecciones digitales, etc. Y si nosotros ponemos el foco sobre qué tecnología utiliza la biblioteca, qué posibilidades tiene esa tecnología, qué innovaciones, etc., hablaríamos de Biblioteca 2.0. Pero eso no se está dando aparte en la biblioteca, se está dando a la vez. Por lo tanto, yo creo que se pueden mantener ambos términos, incluso otros, para denominar simplemente lo que es, eso sí que creo yo, un nuevo modelo de biblioteca, que es la correspondiente a la sociedad de la información y que no ha empezado ahora con la Biblioteca 2.0, sino que empezó mucho antes, cuando se fueron incorporando las nuevas tecnologías a la gestión de la información. Incluso nos podríamos remontar al formato MARC, etc. Hasta ahora, como ya he señalado antes, en general en la bibliografía que se ha publicado sobre Biblioteca 2.0 se recogen definiciones, se tratan aspectos concretos referidos a la tecnología, pero no se ha hecho un estudio de todo el sistema de la biblioteca. Cómo ha influido la tecnología 2.0, cómo ha modificado todos esos elementos que conforman el sistema de la biblioteca. La biblioteca son colecciones, son bibliotecarios, son locales, son servicios, usuarios. Para llegar a definir el concepto de biblioteca tenemos que indagar cómo han influido, cómo han cambiado esas tecnologías todo el sistema. Entonces sí que estaremos definiendo la biblioteca en el momento actual, y eso es un poco lo que nos proponemos. Otra cosa que quiero señalar, sin pasarme de tiempo, es que lo importante es la utilidad de las herramientas y no las herramientas en sí mismas. Y yo he observado también que muchas veces en la bibliografía que se maneja, pues uno se queda contento en una biblioteca con manejar tal terminología, que es un poco tecnología, que es un poco lo que decía al principio. No nos podemos quedar satisfechos con crear un blog en la biblioteca. Tenemos que saber si ese blog es útil a los usuarios, cómo mejora los servicios, hay que evaluar los resultados, es útil, no es útil, etc. Entonces eso es un poco a lo que me refiero, y por supuesto la implantación de las herramientas de la web 2.0 hay que hacerlo de una forma planificada siempre. Reconocemos que las tecnologías 2.0 abren horizontes muy interesantes. Por ejemplo, en el mundo del marketing, estas tecnologías están ayudando mucho pues, a acercar a la biblioteca a través de las redes sociales a los usuarios que están allí, es decir, la biblioteca va donde están los usuarios. Pero sin embargo detectamos una falta de crítica en la mayoría de las publicaciones que hemos manejado. Es decir, es un poco el deslumbramiento ante una nueva tecnología sin crítica. Y por otra parte, yo me voy a atrever a decir también que fomentar la participación del usuario, como sea, así lo he titulado, en la biblioteca, en todos los ámbitos de la biblioteca, pues puede resultar, a mi modo de ver, demagógico. Querría acabar diciendo que es necesario, como ya he señalado antes, crear controles de calidad. Bueno, la presentación va acompañada de una bibliografía de la que ustedes dispondrán en la publicación. Muchas gracias por su atención. Gracias por la participación de nuestros ponentes. Lamentablemente no tenemos tiempo para preguntas ni para otra reflexión adicional.